Seguimos en Venezuela, donde la Navidad vuelve a llegar marcada por la ausencia. Hoy hay 893 presos políticos, según el Foro Penal. Son hombres y mujeres detenidos por pensar distinto, por protestar, por exigir derechos. Detrás de cada número hay una familia rota. Madres que esperan una llamada que no llega, hijos que preguntan por qué su padre no vuelve a casa y esposas que ponen un plato vacío en la mesa. Los familiares alzan la voz y hacen un llamado claro. Una Navidad sin presos políticos. Que la libertad no debería ser un regalo, sino un derecho humano. Y a este reclamo se suma la comunidad internacional. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, instó al régimen de Nicolás Maduro a liberar de manera incondicional a todos los presos políticos, a respetar también la libertad de expresión y a poner fin a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico, incluidos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, sus familiares y 4 adolescentes que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024. También insto a las autoridades venezolanas a que protejan la libertad de expresión, garanticen un entorno seguro para los medios de comunicación y la sociedad civil y aseguren que todas las violaciones de los derechos humanos sean investigadas y reparadas. Las desapariciones forzadas, las detenciones en régimen de incomunicación y los traslados no autorizados deben terminar. Las condiciones de detención deben ser humanas y cumplir con los estándares internacionales. Saludamos a esta hora en la tarde de NTN 24 a Marta Tineo, abogada venezolana especializada en derechos humanos, cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, bienvenida como siempre a la tarde de NTN 24, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empezar hablando un poco del llamado que ha hecho Volker Turk, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Lo que pasa, Marta, es que uno no sabe si es que al régimen esto ya le resbala, ni siquiera lo toman en cuenta, pero estamos hablando del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí, lamentablemente, como señalas, se suma a tantos exhortos y llamamientos que se han hecho desde diferentes mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, de diferentes instancias internacionales y también nacionales en cuanto a la liberación plena e inmediata de los presos políticos. Efectivamente, es un llamamiento que, por desgracia, se ha repetido durante más de una década en diferentes periodos y que ahora que estamos precisamente en un mes de particular relevancia, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo entero. Un mes en el que, por supuesto, la intención, la necesidad humana es estar juntos, es compartir, es abrazarnos en familia en Venezuela. Según registros de nuestra organización, hemos identificado al menos a 1.081 venezolanos presos por razones políticas. Y digo que hemos identificado, según los estándares que sigue la organización, son casos que hemos podido verificar, corroborar. Sin embargo, tenemos lamentablemente información que nos hace suponer que pueden ser más personas las que se encuentran detenidas por razones políticas en Venezuela. Entre esas más de 1.000 personas identificamos al menos a 5 adolescentes, como lo mencionaba el propio alto comisionado para los derechos humanos, más de 20 o al menos 20 periodistas, 12 defensores de derechos humanos, miembros de movimientos sindicales, de movimientos gremiales, militares, exfuncionarios de seguridad del Estado. Es decir, en ese universo de más de 1.000 personas encontramos a diferentes sectores de la sociedad civil, lo que da cuenta de que se trata de una política generalizada en contra de, digamos, lamentablemente, todos los sectores de la sociedad civil venezolana. Marta, qué interesante actualizar o tener por lo menos otra referencia en cuanto a cifras. Estábamos hablando con la gente del Foro Penal y en el Foro Penal son 893 los que más o menos las cuentas que ellos tienen. Te escucho y dices alrededor de 1.081 casos documentados, pero a mí más allá del número, que pueden ser 800, 900 o más de 1.000,
Es que no debería haber uno solo, no debería estar en este momento nadie preso por razones políticas en Venezuela, y mucho menos en vísperas de Navidad. Estamos a 10 días, menos 9 días de Navidad. Yo no me quiero poner en la piel de esas madres, de los papás, de los esposos, las esposas, de los compañeros, las compañeras, de toda esta cantidad de presos políticos, Marta. Así es, y efectivamente nuestros colegas del Foro Penal han identificado a 893 personas y como tú bien dices, pues nosotros hemos identificado a poco más de 1000. Y aquí es importante señalar que precisamente estos indicadores, porque al final terminan siendo unos indicadores, quizás apenas una referencia de la realidad, como comentaba al comienzo, es a partir del esfuerzo enorme que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, que estamos en terreno para identificar a esas personas, para documentar esos casos, para visibilizarlos, pero ante una absoluta opacidad gubernamental, por supuesto, habemos unas que hemos identificado unos casos, hay otras que han identificado otros, pero como bien tú lo planteas, más allá de que sean 800 o 1000, lo cierto es que es un escándalo y efectivamente el impacto de la prisión política no solamente o no solo se limita a quien está detenido de forma arbitraria e injusta, sino que el impacto se multiplica en todos esos familiares que, como bien tú mencionas, estamos hablando de esposas, de madres, de hijas, de hermanos, es decir, a todas, son más de 1000 familias las que están impactadas por la prisión política en Venezuela, y si pensáramos que cada una de estas familias está integrada por 4 o 5 personas, estamos hablando de que son más de 5000 personas en Venezuela que estas Navidades van a estar sufriendo la separación injusta, el rigor de la prisión, la angustia, porque también hay que destacar que en ese universo de más de 1000 personas que hemos identificado, al menos 150 son personas cuyo paradero y condiciones se desconocen. Entonces, tal cual tú lo mencionas, es un sufrimiento enorme que digamos, trasciende a las rejas y que impacta directamente a miles de familias venezolanas que hoy padecen la angustia de no saber dónde y cómo están sus familiares. Y aquellos que sí tienen información de dónde están, pues evidentemente el sufrimiento es enorme al conocer las condiciones de reclusión en las que se encuentran, los tratos crueles a los que son sometidos no solamente los detenidos, sino también sus familias. Entonces, evidentemente, el llamamiento de hoy del alto comisionado es ese al que nos plegamos absolutamente todas las personas, no solamente en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Y aquí quiero agradecerles a ustedes que han abierto siempre esta ventana para plantear la gravedad de la situación venezolana. Son vidas que están destrozadas, familias enteras que están destrozadas. Al menos 92 personas hemos nosotros documentado que están en situación muy grave de salud. Y me refiero incluso a enfermedades en etapa terminal, en enfermedades tan graves como cáncer, enfermedades renales, cardiovasculares, respiratorias, que esas personas requieren atención médica urgente y que en las condiciones de reclusión en las que se encuentran, pues simplemente su vida se va deteriorando de forma progresiva. Entonces, insisto, el llamado de hoy del alto comisionado, ese llamado que replicamos desde todas las organizaciones de la sociedad civil venezolana, todos los defensores, activistas, familiares, insistimos en que a Venezuela le urge una Navidad sin presos políticos. Marta, ¿alguna señal que pareciera no, o por lo menos en lo que yo he registrado o lo que he visto, pareciera no haber alguna señal del régimen de que puede ser que en Navidad, puede ser que a fin de año, puede ser que a principio de enero cambie un poquito y permita una luz, algunas liberaciones, o que permita acercarse a las familias, o tener alguna razón de los que, como usted bien señala en la anterior respuesta, ni siquiera se sabe dónde están? Pareciera que el régimen está completamente ajeno a todo esto y no hay ninguna señal de esperanza, lastimosamente, para las familias. Lamentablemente no tenemos ninguna información oficial respecto a que pudieran ocurrir liberaciones durante estas fechas. Lamentablemente no existe esa información oficial. Y allí también es importante señalar que más allá, porque lo hemos visto en otros periodos, efectivamente ocurren excarcelaciones y hay que ser enfáticos con este término. Son personas que son
excarceladas, pero se mantienen con medidas restrictivas de su libertad, desde el régimen de presentación a tribunales, prohibición de salida del país, prohibición de dar declaraciones. Vamos a restablecer la comunicación en unos segundos con Marta Tineo. Ella es abogada venezolana especializada en derechos humanos, es cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos Justicia, Encuentro y Perdón. Estamos hablando de la situación que se vive en este momento con los presos políticos en Venezuela. Llega la época de Navidad, llega la época de Año Nuevo y según dos organizaciones, una, la que representa a Marta Tineo, habla de 1.081 presos políticos y el Foro Penal venezolano habla de 893 presos políticos. Y como lo hemos venido manifestando a lo largo de esta entrevista, son hombres, mujeres que están detenidos ahí en Venezuela por pensar distinto, por protestar, hay veces por simplemente exigir algún derecho. Y detrás, que ese es el drama que hemos querido reflejar en la tarde del día de hoy, y detrás de cada preso político hay una familia. Y hay una familia que está esperando tener una luz de esperanza, quizás una liberación, quizás un llamado para que puedan saber simplemente si se encuentran bien o no. Marta, recuperamos la llamada, por favor, sigue adelante con la idea que estabas expresando. Sí, muchísimas gracias y disculpen. Les decía que en los registros de nuestra organización tenemos identificados a 5 adolescentes todavía detenidos por razones políticas, más de 150 mujeres, como digo, más de 90 personas con enfermedades graves. Hay personas de la tercera edad, adultos mayores, es decir, digamos que hay grupos especialmente vulnerables que deben necesariamente recuperar su vida, salir de prisión, porque su situación de vulnerabilidad está atentando de forma muy severa, lesionando de forma muy severa sus vidas. Pero en general, insisto, el llamamiento es que sean todos liberados y que esto no termine siendo, como en otras ocasiones lo hemos visto lamentablemente, una suerte de, ¿sabes?, de lotería y ver que unos salen y otros entran. Y además de exigir la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, también es importante que finalmente cese todo este esquema, toda esta política de represión. Mientras el aparato represivo se mantenga activado, pues lamentablemente vamos a repetir esta historia de más de una década que vemos que unos entran y otros salen. Entonces no solamente se trata de liberar a todos los presos políticos, se trata además de desarticular el aparato de represión para que precisamente no termine siendo un intercambio muy justo de vidas, ¿no? Entonces creo que es importante hacer ese señalamiento porque si no, pues pasaremos como ha pasado hasta ahora, pues contando vidas que se van agotando, que se van deteriorando en prisión, unos salen, otros entran, pero la historia definitivamente no llega a un final. Entonces, liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, pero también la desarticulación de todo el aparato represivo en Venezuela. Muy bien, es Marta Tineo, abogada venezolana especializada en derechos humanos, cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, una buena tarde. Muchas gracias por estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes por la solidaridad. Que Dios los bendiga. Muy amable.